Damos continuidad ahora con la segunda parte de la historia clínica, donde hablaremos de los antecedentes. Ya pasamos la primera parte donde definimos algunos conceptos, hablamos de los datos de filiación personales, el motivo de consulta y enfermedad actual. Ahora en la segunda parte vamos a comenzar con los antecedentes, donde primero tenemos los antecedentes personales. Estos a su vez los podemos dividir en antecedentes fisiológicos y patológicos. Los antecedentes en una historia clínica vamos a decir que es la biografía médica del paciente. Es la sección donde recolectamos toda la información previa al motivo de consulta. Encontramos los antecedentes personales fisiológicos donde acá detallamos el crecimiento y desarrollo, el esquema de vacunación, los antecedentes ginecobstétricos y antecedentes alérgicos. Y vamos a posteriormente hablar acerca de los antecedentes personales patológicos que generalmente los abordamos por aparatos y sistemas. Entonces, en los antecedentes personales fisiológicos vamos a detallar el crecimiento y desarrollo, donde nosotros debemos detallar qué tipo de parto tuvo el paciente, su talla, su peso al nacer, su desarrollo psicomotor y el número que ocupa entre sus hermanos y lactancia. Sin embargo, a veces el paciente no se va a acordar, dependiendo de la edad del mismo que estemos interrogando, y no lo detalla. En este caso, nosotros debemos colocar en la historia clínica que el paciente no precisa. Colocamos también el esquema de vacunación en el caso del que el paciente lo refiera o muestre la tarjeta de vacunación, también los antecedentes ginecostétricos en el caso de que sea una paciente femenina y también los antecedentes alérgicos. Debemos preguntar acerca del esquema de inmunización del paciente, si éste lo refiere o si lo trae consigo, que nos los pueda mostrar. Generalmente preguntamos qué tipo de vacuna tiene, cuántas dosis, cuándo la recibió, sarampión, rubiola, parotiditis, tétano, hepatitis, antiinfluenza. También se ha recibido vacunas anti-COVID, fiebre amarilla, etcétera. Acá los antecedentes gineco-obstétricos que generalmente se lo preguntamos a una paciente del sexo femenino, donde preguntamos la edad de la menarquia, su ritmo menstrual, más o menos cuántas toallas usa en el día, cuándo fue la fecha de su última regla, si ha tenido parto, cesárea, si está en edad menopáusica, cuándo fue, y rasgos acerca de sus antecedentes, al igual que métodos anticonceptivos. Dentro de los antecedentes personales, los patológicos son el registro de todas las enfermedades, intervenciones, traumatismos que el paciente ha tenido a lo largo de su vida. Y su importancia radica en que muchas patologías actuales tienden a ser complicaciones o residuos de problemas que eran previos. Acá les traigo una lista de las principales áreas que debemos preguntar en los antecedentes infectocontagiosos, cardiovasculares, endocrinometabólicos, respiratorios, quirúrgicos, traumáticos, gastrointestinales, ginecobstétricos, neurológicos, nefrourológicos. Tenemos los antecedentes infectocontagiosos, que se refieren a un grupo de enfermedades frecuentes donde siempre existe una fuente de contagio, periodo de incubación, periodo de estadio y un periodo de resolución o convalecencia. Dentro de estas tenemos las enfermedades exantemáticas, enfermedades endémicas y enfermedades venéreas. Las enfermedades exantemáticas son aquellas que se manifiestan con erupciones en la piel, como lo son los exantemas. Generalmente son comunes en la infancia, como lo es el sarampión, rubiola, varicela, y la importancia de esto es que nos pueden ayudar a identificar el estado inmunológico y también para hacer un diagnóstico diferencial. En el caso del estado inmunológico, porque nos ayuda a saber si el paciente está presentando o tiene una inmunidad natural, es decir, ya padeció de una enfermedad o si es susceptible a esta. También para hacer diagnóstico diferencial, es decir, muchos virus de la infancia pueden causar complicaciones en adultos también. Entonces la importancia de esta es que nos permite determinar inmunidad y evitar complicaciones graves en los adultos. Tenemos las enfermedades endémicas, que son patologías que tienen una presencia constante en una región geográfica específica, por ejemplo, dengue, malaria, chagas, tuberculosis, etc.
Y la importancia de esta es que nos permite ajustar el diagnóstico según la procedencia o viajes del paciente. También las enfermedades venéreas que se refieren a las infecciones de transmisión sexual como la sífilis, gonorrea, virus del papiloma humano, etc. Y nos permite identificar riesgos de enfermedades crónicas, cáncer y la salud reproductiva. Tenemos los antecedentes cardiovasculares, que son uno de los más importantes o más críticos en una historia clínica, ya que las enfermedades del corazón son de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. Se buscan principalmente identificar factores de riesgo para eventos mayores, como por ejemplo un infarto. Entonces acá en los antecedentes vasculares preguntamos si este paciente sufre o si sabe si le han diagnosticado hipertensión arterial, si ha presentado una cardiopatía isquémica, fiebre reumática, alguna arritmia, etc. Dentro de los antecedentes endocrino-metabólicos, vamos a preguntar por diabetes mellitus, qué tipo, dislipidemia, algún trastorno tiroideo, también antecedentes respiratorios para identificar enfermedades crónicas o exposiciones que ya han dañado la arquitectura del pulmón, asma, si el paciente presenta alguna alergia respiratoria, algún EPOC, si ha padecido de tuberculosis. Debemos preguntar también los antecedentes quirúrgicos, ya que cada entrada se debe indicar qué tipo de cirugía, la fecha o qué edad tenía el paciente cuando le realizaron alguna actividad quirúrgica, también cuál fue el motivo de la misma y si hubo alguna complicación con la misma. También antecedentes traumáticos, es decir, aquella lesión física que padeció o sufrió el paciente a lo largo de su vida. Los antecedentes gastrointestinales. Vamos a preguntar por gastritis, úlceras, hepatopatía, reflujo gastroesofágico, por ejemplo. También antecedentes gineco-obstétricos. Bueno, en el caso de la mujer se le va a preguntar enfermedades, complicaciones o trastornos específicos del sistema reproductivo femenino y de algunos procesos del embarazo. Generalmente esto ya lo dejamos para el área de gineco-obstetricia. Antecedentes neurológicos, como lo es evaluar la integridad del sistema nervioso central y periférico. O sea, vamos a preguntar si ha padecido algún accidente cerebrovascular, epilepsia, migrañas o alguna enfermedad neurodegenerativa, como por ejemplo Parkinson o Alzheimer. También antecedentes nefrourológicos, si le han diagnosticado litiasis renal, alguna infección del tracto urinario, insuficiencia renal, etc. Estos son algunos ejemplos de cada uno de los antecedentes personales patológicos que debemos preguntar por aparatos y sistemas. Otra cosa que se me olvidó comentar es que cuando el paciente ha presentado alguna patología de alguno de los antecedentes que coloqué, por ejemplo, algún antecedente metabólico, por ejemplo, un paciente padece de diabetes mellitus, se debe identificar pues el tipo, si se encuentra tratado y con qué y si ha tenido alguna complicación u hospitalización. Okay. Ahora con los antecedentes familiares, cuando hablamos de los antecedentes familiares nos referimos a un potencial genético de una persona o de un paciente y son los datos de las enfermedades que se han presentado en la familia que pueden tener una transmisión genética y en particular los que son las metabólicas, las neoplásicas, las cardiovasculares que pueden ser de valor para dilucidar la enfermedad actual del paciente. Entonces comprende a los parientes en el primer grado de consanguinidad, como lo son los padres, los hermanos, los hijos, los abuelos. Se le va a interrogar la edad, las enfermedades que padezcan, si son diagnosticadas en el caso de que padezca una enfermedad, se debe indicar con qué está tratada o si hay alguna complicación de la misma y en caso de defunción, colocar la causa de muerte y la edad de la misma. Entonces, aquí observamos una imagen con una lista de patologías que podemos preguntar. Hábitos psicobiológicos
Son el conjunto de comportamiento, costumbres y estilos de vida que el paciente realiza de forma cotidiana y que tiene una repercusión directa, ya sea positiva o negativa, en el equilibrio biológico y mental. Acá tenemos la alimentación, la catarsis intestinal, el hábito miccional, hábitos tóxicos como lo es el tabaco, el alcohol, incluso los cafeicos, la actividad física, actividad sexual y el sueño. Ahora, acá tenemos a la alimentación donde se va a evaluar la calidad, la cantidad, el horario, las restricciones, incluso la hidratación. Debemos de evaluar la calidad, si es a predominio de carbohidratos, grasas, proteínas o vegetales. También la cantidad, cuántas veces come al día y si siente saciedad, el horario de las mismas y si está realizando algún tipo de restricción, ayuno, alguna dieta especial, si el paciente es vegetariano. También la catarsis intestinal o hábito evacuatorio, ya que es fundamental para detectar problemas digestivos crónicos o algún riesgo de cáncer de colon. Vamos a preguntar la frecuencia, cuántas veces al día va o cuántas veces va a la semana. También la consistencia, que para esto utilizamos la escala de Bristol, donde tenemos que el tipo 3 y 4 es lo que se considera normal. Por esto preguntamos también las características, es decir, si hay presencia de sangre, de moco, de grasa o si hay dolor al evacuar. Tenemos también el hábito miccional, que nos da información directa sobre lo que es la función renal y la hidratación. Vamos a preguntar frecuencia y volumen, cuántas veces va al baño, cómo son las características del mismo, es decir, el color, si es clara, si es concentrado, si es oscuro, el olor y si incluso hay espuma. Debemos preguntar también si presenta algún síntoma, como por ejemplo disuria, que es dolor al orinar. Vamos a preguntar sobre los hábitos tóxicos, como lo es el tabaco, el alcohol, los hábitos cafeicos, donde por ejemplo en el tabaquismo se debe calcular el índice paquete año para medir el riesgo de POC o cáncer. También el alcoholismo, que debemos indagar qué tipo de bebida, la frecuencia, si es de manera ocasional, es decir, algún evento social, o es una costumbre, ya es algo diario, la cantidad del mismo. También si ha consumido alguna droga ilícita, especificar cuál es la misma. Y también debemos especificar la cantidad de tazas de café o de té que consume el paciente. La actividad sexual. Debemos preguntar, y para esto debemos tener una buena relación médico-paciente, ya que este tiende a ser un tema sensible que debe abordarse con profesionalismo y sin juicios. Debemos preguntar lo que es la orientación, número de parejas, métodos de barrera y si se presenta algún tipo de disfunción. En la actividad física se debe clasificar al paciente en una escala para el riesgo metabólico, es decir, si este realiza algún tipo de ejercicio y cómo es este, si, por ejemplo, si es aeróbico, si camina, corre o si está realizando algún ejercicio de fuerza. Y se debe especificar la frecuencia del mismo y la duración o si este paciente lleva una vida sedentaria. También el sueño, que no solamente es el descanso, sino es un proceso de reparación biológica donde debemos especificar la duración, es decir, las horas reales del sueño, la calidad, si este es un sueño reparador, si se despierta con energía, se despierta cansado o si este es un sueño interrumpido y si está presentando algún trastorno del sueño, como por ejemplo insomnio, que es la dificultad para conciliar o mantener el sueño. Acá tenemos la patobiografía. Es el estudio del individuo enfermo en una unidad biográfica, es decir, no solo qué enfermedad tiene el paciente, sino por qué esta persona enferma en este momento de su vida. A diferencia de los antecedentes clásicos, la patobiografía busca establecer una relación cronológica y causal entre los eventos estresantes, el desarrollo de la personalidad y la aparición de la patología. Y acá nosotros tenemos, vamos a decir que una cronología para la elaboración de esta patografía, donde primero tenemos una línea del tiempo, la cronología vital, que básicamente se va a graficar los eventos más importantes de la vida del paciente o los hitos, es decir, cuando nació, inicio escolar, la pubertad, primer empleo, matrimonio, duelo, jubilación, entre otros. Y después, en qué momento apareció la enfermedad y cómo afectó la misma. Acá el significado de la enfermedad, es decir, cada paciente le otorga un valor
subjetivo a su padecimiento. Y por último, el estilo de vida y la personalidad, es decir, aquí evaluamos cómo la estructura psicológica del paciente interactúa con su aspecto biológico. Es decir, aquí nosotros hacemos un relato de la biografía del paciente y de cómo vivió con esta patología. Y por último, tenemos el examen funcional, que también es llamado como el interrogatorio por aparatos y sistemas, y es la revisión intencionada de síntomas que el paciente no mencionó durante el motivo de consulta o la enfermedad actual. Y el objetivo del examen funcional es detectar patologías coexistentes o complicaciones que el paciente considera normales o que simplemente olvidó, y se realiza mediante preguntas cerradas y dirigidas. Y para esto nosotros realizamos preguntas por cada aparato y sistema, por ejemplo, el sistema nervioso, el sistema respiratorio, cardiovascular, y esto lo veremos en otros videos más adelante. Bueno, espero que le haya servido mucho esta información. Gracias por su atención.